Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. La extensión universitaria es uno de los 3 pilares misionales de la Universidad del Norte que se articula con los otros 2, docencia e investigación, para lograr una transferencia y apropiación social del conocimiento a través de un diálogo articulado con la empresa, el gobierno y, por supuesto, la academia. La extensión universitaria en la Universidad del Norte lleva 5 décadas anticipándose y ocupándose de los grandes problemas globales para convertirlos en desafíos gracias a un trabajo colaborativo con todos los sectores de la sociedad. Hacen parte de la extensión en Uninorte el Programa de Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional Pisotón, el Centro de Consultoría y Servicios y el Centro de Educación Continuada. Desde hace 24 años, la Universidad del Norte le apuesta a la educación emocional de nuestros niños, niñas y su familia. Son 3 grandes programas que tiene para poder llegar a ellos y ellas. El programa Pisotón, que es un programa de prevención y que genera la posibilidad del conocimiento del sí mismo, de la resolución adecuada de conflictos y ese amor, tanto para ellos como para los demás. El programa de recuperación psicoafectiva, que logra la resignificación de historias que han vivido nuestros niños y niñas, y el programa Aventurémonos en Familia, que se genera precisamente por esta interferencia que todos estamos viviendo con la COVID-19. Pisotón ha estado en los 32 departamentos de Colombia y ha trascendido fronteras haciendo presencia en México, Bolivia, Ecuador y Panamá, formando en desarrollo psicoafectivo y educación emocional a más de 27,000 maestros y agentes educativos. Cerca de 82,000 niños y niñas de 446 municipios de Colombia han vivido la experiencia de Pisotón y más de 5 millones de niños y sus familias llevan la huella de Pisotón en su corazón. Por eso estamos convencidos en la Universidad del Norte que si miramos de cerca al niño, solo tendremos que guiar al adolescente y veremos con gran satisfacción al adulto. Con el respaldo de la Universidad del Norte, sinónimo de calidad y de excelencia académica, y más de 45 años poniendo el conocimiento y las capacidades de su equipo de profesores al servicio del sector público, privado y la cooperación internacional, el Centro de Consultoría y Servicios de la Universidad del Norte es tu mejor opción. Trabaja con nosotros. Más de 500 clientes han confiado en las capacidades y experiencia del Centro de Consultoría y Servicios de Uninorte. Cerca de 1,000 proyectos desarrollados exitosamente son nuestra mejor carta de presentación. Entre los servicios prestados están asesoría y consultoría, consultoría por horas, formulación, desarrollo y evaluación de proyectos, diseños y estudios, servicios de laboratorio. Nuestra experiencia y conocimiento al servicio de tus metas. Nuestra apuesta como Centro de Educación Continuada es acompañar a las organizaciones y a las personas en sus procesos de capacitación, entrenamiento y actualización de conocimientos que impacten el desarrollo de competencias y contribuyan al mejor desempeño profesional del talento humano de la región y del país, con programas que respondan a los retos y desafíos de un mundo de cambios. En los últimos 8 años, el Centro de Educación Continuada ha capacitado a más de 90,000 personas a través del desarrollo de más de 880 programas de interés general y 2,670 corporativos, licitaciones y proyectos de impacto nacional. Creando experiencias de aprendizaje y contribuyendo al desarrollo del talento humano de tu organización. La extensión de la Universidad del Norte propone proyectos de impacto, basado en un modelo de negocio flexible que se adapta a sus necesidades y le aporta valor a sus soluciones, con un equipo de expertos de la más alta calidad profesional y humana. La extensión de la Universidad del Norte quiere ser tu aliado. A inicios de este año, el DANE anunció que la tasa de desempleo en las mujeres fue del 22.7% frente al 13.4% de los hombres, y la mayoría de estas mujeres se dedicaron al trabajo en la casa.
La CEPAL también da unas cifras que vale la pena señalar en la mañana de hoy, y es que más de 4.600 mujeres de la región fueran asesinadas por razón de género, y durante el 2019, mientras que en Colombia en el 2020 se cerró con 241 víctimas, según la Fundación Feminicidios. La ONU Mujeres también nos señala que en América Latina y el Caribe el 73% del personal de enfermería son mujeres, y en relación con la participación política en esta misma entidad señala que solo 22 países tienen una mujer como jefe de Estado o de gobierno, y solo el 21% de los ministros son mujeres, y las parlamentarias representan menos del 25% de las legisladoras nacionales. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Paola Alcázar, directora de Extensión de la Universidad del Norte, y estamos transmitiendo desde el Laboratorio de Economía Experimental, aquí en el kilómetro 5, en la Universidad del Norte, desde Puerto Colombia Atlántico. Yo le doy la bienvenida en la mañana de hoy a alguien que va a ser mi coequipera para moderar este interesante panel. Se trata de Cristina Amortegui. Cristina es estudiante de último semestre de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte, pero además es una gran activista en derechos humanos y, por supuesto, de la mujer. Buenos días, Cris, y bienvenida. Muchísimas gracias, Paola, y un saludo muy especial para todas las personas que en este momento se conectan a través de las plataformas digitales. Hoy es una mañana muy especial y muy importante porque precisamente la Universidad del Norte, a través de Extensión, pues abre un espacio para hablar de la mujer y para hablar sobre todo de la importancia de generar espacios de participación activa de las mujeres en distintos niveles, como el que hoy vamos a hablar, y es las mujeres en la política, pero también las mujeres para poner nuestro gran aporte, ya que pues somos la mitad de la población del planeta y nosotras ponemos nuestro gran aporte para ir poco a poco cambiando esta sociedad hacia el bien y hacia el bienestar. Bueno, para mí es un honor además estar presentando con Cristina. Es la primera vez que lo hacemos, pero que no sea la última. Fui su profesora, pero además la conozco desde niña, y me alegra saber que ha tomado esta línea y este trabajo por el derecho de las mujeres, que además va construyendo camino desde aquí, desde Barranquilla, y para grandes escenarios, esperemos. Gracias. Bueno, también tenemos una invitada súper especial para esta edición 19 de Diálogos de Desarrollo, y se trata de Jessica González. Ella es una politóloga barranquillerísima, aunque no está aquí en la ciudad, y ha hecho historia porque se ha convertido en la primer mujer afrolatina en ser parte del Parlamento de Cataluña, y ella está conectada desde España. Nos estará acompañando también desde Bogotá la senadora de la República, Ana María Castañeda, líder de la Comisión para la Equidad de la Mujer, y quien nos tiene noticias fresquitas por algo muy importante que pasó anoche aquí en el país. También nos estará acompañando más adelante Catalina Salazar. Ella es estudiante de quinto semestre de Ciencias Políticas y de Gobierno de aquí, de la Universidad del Norte, y miembro de un grupo estudiantil muy especial que se llama Maqueda Cabina. Este grupo estudiantil se encarga de liderar y de transformar la sociedad, sobre todo para la comunidad afro, y ella nos estará contando de qué se trata. Los papás de Jessica, también desde Barranquilla, desde su casa, estarán acompañándonos, contándonos un poco y hablándonos de su hija, que sin duda se ha convertido en un referente muy importante para todas las mujeres colombianas y del Caribe especialmente. Ellos son el señor Carlos González y la señora Janet Herrera. Pero bueno, empecemos con nuestra invitada especial desde España, es Jessica González Herrera. Ella es politóloga de la Universidad de Pompeu Fabra, tiene un posgrado en sociedades africanas y de desarrollo en esta misma institución. Obtuvo una beca en Ohio University, donde realizó el máster en comunicación para el cambio social con enfoque en la gestión de organizaciones sin ánimo de lucro. Jessica, bienvenida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristina y Paola, por este espacio que para mí es un regalo, de verdad, poder compartir con ustedes y con toda la comunidad que nos está viendo ahora mismo, poder generar puentes. Estamos lejos tenemos un océano de por medio, pero la idea es construir puentes que vayan más allá de eso. Así que nada, yo dichosa de conversar con ustedes hoy. Jessica, muchísimas gracias por aceptar la invitación, y pues primeramente yo como mujer, como estudiante, como colombiana, quiero hacerte una pregunta, y es que tú has llegado a ser la primera mujer afrolatina en ocupar un cargo en el Parlamento de Cataluña, pero además de eso quiero traer a colación una frase muy famosa de la actual vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Ella, cuando fue elegida, dijo: soy la primera
pero no la última. Y precisamente en esa línea quiero preguntarte, ¿cuál es el mensaje que tú tienes para todas esas mujeres que llegarán detrás de ti a ocupar cargos como el que hoy tienes? Pues eres la primera, pero ojalá no seas la última. Sí, precisamente romper con esa narrativa de ser la primera. Hay veces que ciertamente me incomodaba, bueno, la primera, pero es importante que haya alguna primera para que se rompa de alguna forma esta cuestión. Para mí es importante, sobre todo, preguntarnos por qué soy la primera, cuando realmente no debería ser la primera, deberían haber habido muchas más antes. Y bueno, hay unos mecanismos que directamente excluyen a ciertas personas de la participación política a nivel institucional, y yo creo que hay que, por una parte, el hecho de que yo esté, que nunca es porque yo esté sola, sino porque mucha gente lo ha luchado antes, pero también como hay leyes que tienen que cambiar, también como hay a nivel cultural que romper muchísimos estereotipos y muchísimas barreras a nivel de racismo o de machismo institucional que no permiten que la participación de las mujeres siempre sea paritaria y con toda la fuerza que debería haber. Así que tanto aquí como allá el mensaje es que una joven en Barranquilla o que una joven que vive en Barcelona, pero que a lo mejor sus papás migraron y ha nacido aquí y que piense que las instituciones son nuestras y que es una posibilidad. En la medida en que uno tiene referente, uno no puede convertirse en aquello que no ve. Así que, bueno, ya hemos roto esa narrativa de la primera y a partir de aquí espero que se hagan muchísimas más y ya vamos a ir hablando de cómo facilitamos que eso pase también. Muchas gracias, Jessica. Bueno, también está con nosotros una mujer muy caribe. Ella no es barranquillera, pero es cincelejana pura y es senadora. Con ella hablé a las 10 de la noche ayer. Llegaba a su casa cansada, pero satisfecha, porque había hecho historia con un tema del cual nos va a hablar hoy y es el Día M y su impacto para las mujeres en nuestro país. Senadora, buenos días. Gracias por aceptar la invitación y cuéntenos qué fue eso del Día M. ¿Qué logramos con ese día? Bueno, buenos días para todos, para Paola, Cristina, para Jessica González, orgullo de Colombia, de todas las mujeres de nuestro país y del mundo, por supuesto, y felicitarte, Jessica, por tu gran trabajo que también seguimos desde acá. Y bueno, contarles que ayer fue un día histórico para nuestro país, para las mujeres, para la democracia. El Día M, como lo llamamos desde la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, fue un día dedicado única y exclusivamente a legislar a favor de las mujeres, de sus derechos. Y en un mundo cultural y político diseñado a la medida de los hombres, que desde el lenguaje, lo simbólico, lo económico, lo político, se ha impuesto una subvaloración sobre lo femenino, por supuesto que representa hacer historia, representa un gran paso y nos llena de orgullo que pudimos presidir esa plenaria del Senado y sacar adelante proyectos de ley muy importantes en diferentes líneas a favor de las mujeres colombianas. Ana María, precisamente nos gustaría conocer un poco más sobre esos proyectos que ayer fueron aprobados, qué propuestas específicas son las que a partir de este momento van a empezar a beneficiar a las mujeres colombianas. Bueno, todas las comisiones constitucionales, como también el Pleno del Senado y la Cámara, se dedicó al trámite de proyectos que tenían que ver con equidad de la mujer. Desde la plenaria del Senado, que lideré el día de ayer, sacamos adelante 5 proyectos, de los cuales varios ya pasaron a ser ley de la República y otros siguieron su tránsito a tercer y cuarto debate. Por destacar, podemos hablar del proyecto Ni Una Más, un proyecto que se enfoca en la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes, de poder impartir esa educación basada en la Constitución, en los derechos de las mujeres, para desenquistar esa violencia machista en los hogares, en las escuelas, para que no siga repitiéndose y que nuestros niños tengan una fortaleza en la educación para no seguir repitiendo estos comportamientos. También medidas para fortalecer y promover la igualdad de la mujer al acceso laboral, en sectores económicos donde
se ha tenido baja participación. Esto pasó ya a último debate para hacer ley de la República. Incentivos, un proyecto importantísimo, creo en ti. Incentivos para la creación y fortalecimiento de micros, medianas y pequeñas empresas lideradas por mujeres. Ya pasó a sanción presidencial, una ley muy completa de la senadora Emma Claudia Castellanos. También la instalación de cambiadores de pañales en baños de hombre para repartir esas cargas que históricamente hemos llevado a las mujeres. Esos son como los proyectos que ayer, los más relevantes, que pasaron a tercer debate y a hacer ley de la República en la plenaria del Senado. Muy interesante, muy interesante. Bueno, Jessica, cuéntanos cómo empezó esa carrera política. ¿Dónde nace eso, lo que llamamos aquí en Colombia ese bichito por la política? Además, en un país que de alguna manera pues no es el tuyo, pero que te fuiste allá a abrir camino. ¿Y cómo fue ese proceso para ser parte del partido En Comú Podem o En Común Podemos? Sí, a mí siempre me encanta poner énfasis en que la política no solamente se hace desde las instituciones. El ámbito de la política institucional solamente es uno de ellos. Y entonces, y yo no me lo había planteado, sinceramente, como parte de mi desarrollo profesional. Yo estaba haciendo política en otros espacios prácticamente desde que llegué, a nivel de grupos universitarios, a nivel de grupos de mujeres, a nivel de grupos de migrantes o grupos específicamente de personas colombianas que nos organizábamos para reivindicar, para reflexionar. Y desde allí empieza un poco la acción política, desde esta reivindicación a nivel de movimientos sociales. Luego también me he dedicado durante varios años a estar haciendo auditorías o a estar haciendo recomendaciones a nivel de la administración pública, de cómo las políticas públicas pueden y deben incorporar una perspectiva intercultural, una perspectiva feminista, una perspectiva que tenga en cuenta una perspectiva de clase también, que no discrimine a las personas del colectivo LGTBI, etcétera, etcétera. Entonces, esta inquietud de cómo el deber de la política institucional es realmente legislar y hacer programas para toda la población y no se pueden hacer en términos neutros, y ahí programas como lo que estaba diciendo ahora mismo Ana María, las políticas específicas son muy importantes, pero bueno, también cuando hablamos, por ejemplo, de políticas de vivienda o políticas económicas, tienen que tener esta perspectiva también. Entonces, al yo hacer esa recomendación a la administración pública de aquí, ¿no?, al presentar esa serie de informes, pero al final quedaba en manos de las personas que estaban gobernando ejecutar esas medidas o no, porque siempre te contratan como consultora o como persona que puede recomendar y plantear líneas de políticas públicas específicas. Allí me empezaron a conocer, allí empecé a hablar sobre todo con la gente de Barcelona en Comú en ese momento, que son quienes gobiernan ahora mismo Barcelona. Barcelona en Comú nace de los movimientos sociales también, del movimiento de defensa del derecho a la vivienda específicamente. Entonces, siempre lo vi como una organización política en la que yo no sentía que era un partido institucional que me llamaba, sino que de alguna forma es gente con la que yo también estuve militando en las calles y estuve reivindicando derechos en las calles. Entonces, cuando se me propone ir en las listas electorales, pues fue un momento de decir, bueno, tienes que tomar la decisión de entrar a otro ámbito. Pero siempre intento hacerme la pregunta de si con este cambio voy a ser más útil, ¿no? Yo creo que no hemos venido al mundo a ser importantes, sino a ser útiles. Entonces, en la medida en que la política institucional tiene un impacto sobre la vida de las personas, pues decidí dar el paso y aquí estoy. Estuve 2 años en el Ayuntamiento de Barcelona haciendo política desde los barrios, desde una perspectiva como muy de ciudad y de territorio. Y ahora en el Parlamento, pues mi deber es legislar y precisamente seguir con esa perspectiva que desde que empecé a hacer política en las calles y en los movimientos sociales, cómo se pueden materializar a nivel de leyes catalanas. Así que ese ha sido un poco el recorrido. Jessica, queremos conocer un poco más en profundidad qué proyectos, qué programas vas a estar tú liderando
ahora que ocupas ese cargo dentro del Parlamento de Cataluña, teniendo en cuenta además el enfoque de género, pero también las condiciones a las que estamos enfrentados el mundo entero y es la pandemia por el COVID-19. Correcto. Yo ahora mismo, bueno, no hay actividad parlamentaria todavía porque de hecho mañana es la primera sesión de investidura del gobierno y hasta que no se conforme el gobierno no empieza la actividad parlamentaria, pero las comisiones que yo voy a llevar son por una parte la Comisión de Políticas Sociales, ahí entra absolutamente todo lo que tenga que ver con personas, llámese juventud, llámese inmigración, llámese personas mayores, llámese algunas políticas de igualdad también y feminismos, y es un paquete bastante importante. Y por otra parte, voy a llevar la Comisión de Cultura. Entonces, en este paquete, sobre todo de políticas sociales, para mí es súper importante las políticas de juventud. Se habla mucho de que los jóvenes son el futuro y que etcétera, pero a la hora de la verdad, mucha gente joven está en unos niveles de desempleo que siempre son superiores a los de la población en general, o el nivel de precariedad laboral también, el acceso a la vivienda y un gran etcétera, ¿no? Que creo que en este momento es súper importante que las políticas sociales que se hagan tengan un acento específicamente en las personas jóvenes, en las mujeres, que además son las que cuidan y son las que sostienen un poco la vida a nivel de la vida privada y de la vida pública también. Entonces, mi objetivo es que cualquier política social, cualquier programa que se desarrolle desde la Comisión de Políticas Sociales tenga en cuenta esta perspectiva y estos acentos que ahora mismo se necesitan. Juventud, género también, las mujeres, y sobre todo también a las personas migrantes, porque hay muchas personas que pueden estar en situación irregular, ¿no? Lo que se llama sin papeles, y que se quedan fuera a veces de ciertas políticas, pero son las que sostienen también el sistema, son las que están en el campo recogiendo las frutas, o claro, son las que están en muchísimos sectores que no solamente están feminizados, sino que también están ocupados por personas migrantes. Entonces, la idea es que eso esté allí siempre. De hecho, Jessica, me adelanto una pregunta que tenía por allí pensada, y es el tema de la xenofobia. ¿Cómo está el tema de la xenofobia en España y, pues, por supuesto, allá en Cataluña? ¿Y cómo lo piensas trabajar? Porque has tocado el tema de las migraciones, que es un tema a nivel global en el que todos los países están ocupados y preocupados. Ese tema, ¿cómo lo ves y cómo lo vas a trabajar? Ahora mismo estamos, aquí yo creo que es importante a nivel mundial que nos escuchemos, que nos veamos aprovechar esta globalización para ver qué está pasando en otros países y cómo este fenómeno también de auge del racismo o de auge de la visibilización de hechos de racismo está entrando en las agendas. Vimos todo lo que pasó con el movimiento Black Lives Matter, de las negras vidas importan, en junio del año pasado, y cómo eso ha hecho un poco, ha llegado a muchos lugares del mundo. Aquí el racismo existe en todas partes del mundo, no es una cuestión exclusiva de Europa ni Estados Unidos. En Colombia también lo tenemos, en cualquier sociedad agarra la forma específica del contexto. Nosotros ahora, de hecho, estamos trabajando a nivel del grupo parlamentario un protocolo para blindar el Parlamento de Cataluña en términos de discursos de odio, en torno de discursos machistas, homofóbicos, de discursos racistas. Y esa es una parte bastante importante de lo que hemos estado haciendo ahora, aun cuando no comienza la actividad parlamentaria, y definitivamente hacer leyes que protegen y que sancionen este tipo de ataques. Yo creo que la sanción es muy importante. Muchas veces se hacen leyes que no se acaban de desplegar porque no hay mecanismos de sanción y de seguimiento. Entonces, estar ahí al pie del cañón, que no salga gratis, por así decirlo, hacer un acto o algún tipo de ataque racista, sino que hayan las sanciones correspondientes. Y sobre todo también trabajar a nivel de cómo la institución a veces trabaja también excluye, ¿no?, a una parte de la población. Así que en el sentido de que decía antes, hacer políticas que incluyan todo este espectro de población no blanca, por así decirlo, ¿no?, de poblaciones migrantes, es uno de mis objetivos principales.
Ana María, queremos conversar contigo sobre ahora las mujeres colombianas y indudablemente la realidad a la que nos estamos enfrentando. Según tu experiencia, según lo que has visto desde el Congreso, ¿cuáles son los retos más grandes y más urgentes que tenemos las mujeres colombianas luego de esta pandemia del COVID-19? Evidentemente el feminicidio es uno de ellos, porque pues tenemos cifras alarmantes, pero ¿en qué otros sectores crees tú que las mujeres debemos prestar vital atención y rápidamente? Claro que sí, Cristina. Bueno, sin duda, apuntarle a deshacer esas grandes brechas de desempleo que ha dejado esta pandemia, que nos ha mostrado la cruda realidad que viven las mujeres. En enero vimos cómo se situó el 17%. También tenemos el gran reto de deshacer esos espacios permisivos de violencia de género. Mirar cómo unificar las cifras, porque en las instituciones en Colombia no hay unidad de criterio en las cifras que manejan. Un ejemplo, cuando hablamos de feminicidios, la Fiscalía, por ejemplo, nos habla de 37 feminicidios, el Observatorio de Feminicidios nos habla de 106, Medicina Legal también nos dice que son 106 y estoy segura que son muchos más, porque todos los días estamos siendo notarios de las muertes de las mujeres en Colombia que nos enlutan a diario y que sin duda nuestro trabajo tiene que estar encaminado a controlar esta difícil situación. Sin duda lo que ha ocurrido en la pandemia reveló pues aún más esa realidad silenciosa que viven muchísimas mujeres, la discriminación laboral, la alta carga de labores de cuidado. Este es un tema principal en mi agenda. Paola, Cristina y Jessica, es un tema que a pesar que hemos logrado pues avanzar en todas las conquistas legislativas, avances en educación, participación social, participación política, la cultura patriarcal no cede en el ámbito familiar, en el ámbito privado. Entonces, esa imposición de esa carga doméstica y de cuidado que tenemos las mujeres no nos dan espacio para la liberación, para el empoderamiento en lo público y en lo político. Entonces, la feminización del espacio doméstico y su subvaloración es un tema bandera por el que estoy trabajando para así lograr muchas más mujeres en espacios políticos, en la ciencia, y mujeres desarrollando su proyecto de vida que se ven frustrados por falta de tiempo. Y estas cargas tienen que ser repartidas entre todos los miembros de la familia. Entonces ese lastre se traslada a la falta de mujeres en las diferentes instancias, espacios públicos y políticos, donde se producen prácticas discriminatorias y por supuesto es por no tener tiempo suficiente para estudiar, para dedicarnos a lo que nos gusta y para poder desarrollar nuestro proyecto de vida. Precisamente ahora yo quería preguntarle algo a las dos y es una pregunta muy interesante porque ustedes desde sus posiciones de poder y trabajando por las comunidades desde la política deben haber visto ya en su experiencia una amplia mirada a todo lo que está sucediendo con las mujeres en el mundo entero. Quiero preguntarles cómo ven ustedes al movimiento de mujeres a nivel mundial y también desde Colombia y desde España, y para ustedes a nivel personal, ¿qué significa el feminismo? Esa pregunta es súper fácil y súper complicada al tiempo, porque no hay una sola definición, porque hay muchísimas mujeres que no se han autodenominado feministas, pero que lo han sido. Yo pienso en mi abuela, pienso en mi bisabuela, que no la conocí, pero que me interesaba como mucho por su historia, pienso en mi misma mamá. Yo creo que básicamente el feminismo pasa por una parte por pelear y por luchar por la equidad, no por la igualdad necesariamente, porque no somos iguales, no queremos ser igual que los hombres, pero sí queremos equidad e igualdad de oportunidades como tal. Entonces, a nivel de derechos y no solamente a nivel de
lo que pasa con las leyes, ¿no? Sino a nivel cultural también, a nivel de cómo pensamos, estas cuestiones que decía ahora Ana María sobre cómo nos educan. Nadie, seguramente en el colegio nadie nos dijo, bueno, las mujeres serán inferiores a los hombres o tendrán menos oportunidades. Eso no nos lo han dicho nunca, ¿no? Pero las prácticas culturales y la manera en cómo funciona la sociedad, pues de alguna forma hacen que sea así. Entonces, en primer lugar, reivindicar esa igualdad, reivindicar también que podemos tomar nuestras propias decisiones, el derecho a las decisiones sobre el propio cuerpo, sobre la decisión de hacer una cosa u otra, ¿no? De tener 10 hijos si quieres o de no tener ninguno si no quieres. Y sobre todo, para mí, a nivel de las mujeres, a nivel mundial, es importante que tengamos que hay tantas agendas feministas como mujeres hay en el mundo, no hay una sola. Y aquí mismo yo lo veo en Barcelona también, ¿no? Y se trata de un ejercicio de entender que mi realidad como mujer, en este caso yo soy una mujer migrante del Caribe colombiano, con un nivel de estudios determinados, en una posición de poder en términos institucionales, pero eso no quiere decir que todas las mujeres tengamos, que es una cuestión simplemente de luchar por tus sueños y tirar para adelante. Hay una parte que es individual, pero hay una parte que es colectiva, y ahí es donde yo creo que el feminismo es bastante crítico y aporta muchísimo en esta lucha de decir las mujeres que están en una situación más precaria, las mujeres que a lo mejor no son heterosexuales, las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad física. Esa lucha también es mía, ¿no? De poder unirnos en ese sentido y de que todas las mujeres, independientemente de nuestra clase, raza, religión, origen o opción sexual, podamos acceder a los mismos derechos. Así que el feminismo, sobre todo, y ya con eso acabo, para mí son prácticas concretas. Para mí me da igual si tú tienes una camiseta del Zara que diga que eres feminista cuando niñas en la India están siendo explotadas para publicar esa camiseta. Entonces, no es un pin que te pones, no es vestirte de morado un día, son prácticas concretas que pasan por el ámbito de nuestras relaciones de pareja, de nuestras relaciones familiares, de cómo nos comportamos en la calle, en el ámbito social, en nuestro trabajo y un gran etcétera. Entonces, el feminismo son prácticas más allá de una ideología impuesta, son prácticas concretas para corresponsabilizarnos y para caminar a una sociedad un poco más igual. Es que no es fácil responderla, me he enrollado un poquito. Ana María, cuéntanos tú, ¿qué piensas al respecto? Bueno, te cuento, el feminismo tiene antecedentes a lo largo de la historia. Surgió como un movimiento social y político, pero te cuento que para mí el feminismo es todo aquello que hacemos para lograr esa equidad, para lograr esa igualdad entre hombres y mujeres. Asimismo, yo pienso que el feminismo está en cada una de nosotras. Es luchar por conseguir más espacios, esa reivindicación en la sociedad, acortar esas brechas que hemos tenido las mujeres y, por supuesto, pensar mujer, pensar en todo lo que queremos, lo que anhelamos, lo que nos falta, pensar con sentimiento, pensar en lo social y, por supuesto, es poder aumentar también ese fervor y movimiento social hacia todas las causas y acciones afirmativas en pro de las mujeres. Cristina, ¿y para ti qué es el feminismo? ¡Wow! No me lo esperaba. Pero lo tienes fresquito, eso te sale rapidito. Sí, claro, para mí el feminismo salva vidas y realmente la salva. El feminismo es la salida que a nivel personal encontré para poder luchar para que se garanticen los derechos humanos, los derechos sociales de todas las personas. Me parece que es sumamente necesaria dentro del feminismo enfocarnos en lo que es una educación con enfoque de género para poder desde las nuevas generaciones, desde los niños y adolescentes, poder ir cambiando definitivamente
esos roles de género, esos estereotipos, esas violencias machistas que están impregnadas y que conocemos desde el colegio, que reforzamos en la universidad y que luego salimos a la vida laboral a practicarlas, sino que al contrario, el feminismo está ahí para educar, para presionar y para incomodar sobre todo también. Y al feminismo hay que vincular a los hombres. Un feminismo Sí. que no involucra a los hombres no logramos nada. Sí. Jessica, hace un rato hablabas precisamente de ese ser caribe, un ser caribe, mujer caribe que llega a esa comunidad española, esa comunidad que sin duda también tiene sus estigmas, ¿verdad? Pero que también tú llevaste los tuyos, porque, bueno, se dice mucho de nuestra cultura, se dice que la cultura caribe es machista, se dice que aquí en el Caribe, pues, las mujeres se crían para otra cosa, menos para ir a trabajar y menos en estos poderes en los que están ustedes allí sentadas. ¿Cuál es ese sello de mujer caribe que te llevaste, que piensas dejar ahí en este momento? ¿Qué es eso que podemos rescatar de la mujer caribe? Bueno, para mí ser caribe es un estado del alma y es una forma de estar en el mundo. O sea, no es solamente el lugar donde nacimos. Yo en la medida en que he estado en contacto con muchísimas culturas, estoy súper orgullosa y sabiendo que no hay ninguna cultura superior a otra, pero yo estoy orgullosísima de ser caribe, sobre todo porque nos da una forma revolucionaria, que yo creo que en medio de un mundo lleno de tantísimas desigualdades y de tantísimas violencias en plural, la alegría es un acto extremadamente político. Y esta alegría caribe que tenemos a pesar de las realidades y de las incertidumbres y de las violencias que también podemos sufrir, es mi manera de estar en el mundo y mi manera también de hacer política. Esta cuestión de que la alegría no es solamente estar feliz y sonreír porque ya está, sino es una energía transformadora, es una energía que desde la unión, desde la crítica también, y desde este carisma que tenemos las personas y las mujeres caribeñas, puede transformar. Es como muy colectiva también para mí la energía caribe. Por eso siempre hablo como tanto del colectivo. Entonces, más allá de que el Caribe sea playa, brisa y mar, color y carnaval, que soy carnavalísima, eso ya lo adelanto, es esto, es una forma que genera transformación y que genera conciencia y que también desde la alegría va haciendo cambios y en un contexto como este, ¿no? En el que, por ejemplo, en el Parlamento la mayoría son como señores de 55 años en trajes blancos y corbatas. Claro, yo llego con mi color y con mi alegría. No es la forma normalmente de hacer política, pero bueno, vamos a hacerlo un poco desde allí porque no puedo hacerlo desde otro lugar. No puedo ser algo que no soy. Así que también ha sido una lucha en el buen sentido de la palabra por mantener esta identidad caribe. Yo llevo casi 15 años en Barcelona y estoy como súper orgullosa de donde vengo. No quiero integrarme, por así decirlo. A veces se siente como, ay, yo debería ser una española más y hablar como española y tal. Sí, pues ha sido como realzar seguramente tengo un poquito de acento, porque son 15 años. O sea, pero se te salió el ajá. Ya con el ajá ya salvaste la patria. No, pero ajá. O sea, bueno, en fin. Se me va pegando también hablando con ustedes. O sea, aquí estoy sola. Ana María, yo quiero hacerte una pregunta y me parece súper necesaria en este espacio para que todas las personas que nos están viendo puedan entender un término súper importante para las colombianas y es la paridad de género. Es esto que se aprobó ya en el Congreso y que es como una conquista muy grande para la participación política. ¿Podrías explicarnos en qué consiste la paridad de género y cómo fue el proceso que vivimos en el Congreso para que hoy sea ya más cercano a la realidad? Claro que sí. Sin duda fue un logro histórico. Definitivamente va a marcar un antes y un después en la historia de la mujer colombiana. Lo que se logró con esa aprobación es justicia para las mujeres. Esa acción afirmativa nos va a permitir avanzar, nos va a permitir de mejor forma lograr crecimiento económico, poder también profundizar
la democracia de nuestro país, el desarrollo de los derechos de la mitad de las mujeres, por supuesto. Y te cuento que fue una gran conquista porque a partir de las elecciones próximas, las listas tienen que estar conformadas mitad hombres, mitad mujeres. Y esa cuota de género estaba en un 30%. Entonces, pasar del 30 al 50% en esta reforma del Código Electoral fue un gran paso. Se había intentado hace ya muchísimo tiempo y no se había logrado. Pero tuvimos la oportunidad de hacer un gran trabajo con las diferentes bancadas. Por supuesto, acercándonos mucho a los parlamentarios, porque este trabajo nos toca con los hombres, con los congresistas, porque son la mayoría, y sin ellos no nos pasa y no podemos aprobar ninguna ley. Entonces, se pueden imaginar cómo fueron varios meses de trabajo, de lucha, de críticas, como también no me puedo quejar porque yo lideré esta proposición con un barranquillero, con el representante César Lorduy, y fue un trabajo en equipo donde tuvimos mucho apoyo desde el Congreso de la República. Entonces, aspiramos, pues por supuesto, esto es un tema de conformación de lista, pero sí nos ayuda a que se puedan ganar muchos más espacios de participación. No nos asegura la participación, perdón, pero no los espacios. Ahí sí nos toca a las mujeres, como siempre, porque somos berracas, seguir luchando, seguir tocando puertas con nuestra voz, conquistando votos para que las políticas públicas que tanto sensibilidad tienen en nuestro género puedan llegar a los territorios y podamos tener más participación. Bueno, senadora, muchísimas gracias por estar acompañándonos en esta primera parte de este diálogo. Sabemos que la agenda ha estado full porque ha estado desde esta mañana atendiendo medios, pero ha sido muy importante todo el aporte. Felicitarla por esta labor que está haciendo y también por animar a que más jóvenes se lancen a este escenario político tan importante para el país, con esta voz de mujer, pero también con esta voz de mujer caribe. Gracias, Paola. Yo encantada de poder estar aquí, que sean muchos espacios más como estos para poder hacer esa transferencia de experiencias, de conocimiento. Eso nos ayuda a seguir creciendo, nos motiva. Feliz de poder compartir con Jessica. Jessica, un abrazo muy grande a tus papás, a Cristina, a todos los que nos acompañan. Y bueno, también quería dejar un mensaje que tenemos que seguir trabajando entre todos, pues por feminizar la política, porque se necesitan muchas mujeres haciendo lo que hoy hace Jessica y lo que hoy hago yo desde el Congreso de Colombia, y también se necesita politizar, podemos llamar lo habitual, lo cotidiano. Entonces hay que crear ese balance para que podamos avanzar en esta sociedad y podamos de verdad nosotras las mujeres tener el espacio que merecemos y que hemos reclamado históricamente. Entonces, muchísimas gracias. Me encantó compartir esta mañana con ustedes. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Bueno, nos vamos ahora a un segmento más personal de nuestra invitada especial. Sí, Jessica, queremos conocer, ya hablamos mucho de tu función política, de cómo fue ese momento para llegar hasta donde estás, pero queremos conocer a la barranquillera, a la joven, a esa mujer que nació en la ciudad de Barranquilla, que se crió en la ciudadela 20 de julio, que luego vivió en distintos barrios de la ciudad, así como cualquier estudiante que nos está viendo también en este momento. Queremos conocer qué recuerdas tú de tu niñez, de tu adolescencia en Barranquilla, de esos primeros años que fueron los que te impulsaron, y cómo esa crianza barranquillera fue fundamental en tu proceso y en tu viaje a Barcelona y en lo que haces el día de hoy. Bueno, allí claro, en mi infancia, yo tuve una infancia súper feliz, la verdad, eso me acuerdo mucho, de todavía jugar al escondido en la puerta de la casa, jugar a la lleva,
bailar muchísimo, que es una parte de mi vida súper importante. Como buena barranquillera. Claro, yo lo reivindico muchísimo porque he bailado desde pequeña, desde los 4 o 5 años. Mi mamá ha sido la cambambera número 1 conmigo. Y recuerdo sobre todo eso, recuerdo mucho baile, calle, recuerdo mucha familia, muchísima familia. Recuerdo mi mamá, bueno, siempre me gustó muchísimo leer desde pequeña, me leía los editoriales del Heraldo y me ponía a hacer resúmenes de los editoriales del Heraldo, aunque no entendía muy bien, pero mi mamá me ponía a hacer estas vainas que le agradezco hoy. Recuerdo, bueno, estudié en el María Auxiliadora una parte y otra parte en el American School, entonces ser la reina del carnaval casi todos los años hasta que mi mamá decía, ya está, para allá. Y recuerdo sobre todo yo creo que esa disciplina que me dio la danza ha sido como súper importante para mí. Mi mamá ha sido súper importante para mí porque ha sido en un momento en mi adolescencia decidió dedicarse a llevarme a clases de francés, a llevarme a clases de inglés, a llevarme a mis clases de baile, de teatro, de modelo de Naciones Unidas, bueno, en fin, que de pequeña ahí estaba mi mamá súper presente, mi papá también. Recuerdo muchísimas charlas con mi papá, les encantaba hablar como de proyéctate, hacia dónde vas, bueno, como mucho crecimiento personal también, muchísima conciencia de clase también. Así que yo creo que todo ese cúmulo de baile, familia, comunidad, calle y barrio y carnaval es lo que me hizo cuando a los 16 años ya decidí emigrar también. Qué belleza. Bueno, pero por aquí están los papás, por aquí está el señor Carlos González, la señora Janet Herrera, están por aquí también conectados, ¿no? Y precisamente nos está hablando Jessica de la importancia de ese apoyo de la familia, de papá y mamá que le decían, enfócate, ¿para dónde vas? Pero también esa disciplina que le fueron poco a poco inculcando, porque además Jessica decía la pasión por el baile, es que se fue a Barcelona a aprender a bailar flamenco y a estudiar ciencias políticas. Cuéntanos un poquito de eso mientras entra tu papá y tu mamá, quienes también nos acompañarán ahorita. Y también el idioma, porque sí, claro. que Cataluña es una región muy diferente de España. Bueno, Cristina estuvo de intercambio también allá en Barcelona. Sí, yo hice intercambio en Barcelona y personalmente fue un golpe muy duro el tema del catalán, por ejemplo. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia también? Tú recién llegada a estudiar en una universidad muchísimo más grande, con un idioma diferente, con gente diferente. Bueno, la verdad es que el tema del idioma para mí fue relativamente fácil. Porque, no sé, llegué y evidentemente no entendía, por ejemplo, un 40% en las clases, o sea, fue entrar a la universidad a hacer clases en catalán, pero bueno, empecé poco a poco a hablarlo. En ese momento no habían tantos teléfonos inteligentes y estas cosas, entonces yo me inventaba hablar con la gente por la calle, en plan pidiéndole direcciones, vainas, tal, no sé qué, porque no me daba para quitarme un poco la pena. Y bueno, y hoy en día ha sido como mi idioma laboral y profesional desde hace casi 15 años. Entonces, fue como relativamente fácil. En Barcelona también es verdad que no necesariamente necesitas el catalán 100% para estar, pero bueno, es una reivindicación política también, la protección de la lengua y tal, así que yo me apunté y hablo mi catalán caribeño. Hola, mamá y papá. Catalán caribeño. Bueno, mientras les damos la bienvenida a los papás, quiero, Jessica, comentarte algunos apuntes o comentarios que nos llegan a través de nuestro canal institucional de YouTube. Y es, Katy Suset dice, todo comienza en casa. El primer cambio inicia en la mente de las mujeres siendo un modelo de independiente y de educar a sus hijos de esa manera. Adriana Tatis dice, gracias por tu gestión. Necesitamos esas voces de apoyo. Jair Vega, profesor de la Universidad del Norte, quien también participa en una comisión que tiene la universidad, que es Sociedad Pacífica y Saludable, donde se trabajan estos temas de equidad. También hace comentario a la senadora. En Colombia, la senadora Ana María, si nos está escuchando por ahí, dice, en Colombia hay elementos muy importantes, tanto en legislación como en sentencias de la Corte, y sería importante retomar esto. Lourdes Cera dice, todas tenemos derecho, nadie puede negarnos el derecho a la educación, a tomar decisiones propias y a cumplir con nuestros sueños. Además, si no se educa el machismo, pues ahí no hacemos nada. Soli Sasa, periodista, dice,
Las mujeres podemos ser lo que queremos ser. Hemos demostrado ser muy fuertes en todos los ámbitos y nada nos va a quedar pequeño, nada nos va a quedar. Tatiana García dice, excelente, eso nos acerca un paso más como mujeres, estos espacios de toma de decisiones, y mucha admiración y mucha gratitud a ti, Jessica, a todo el público que en estos momentos están conectados. Entonces, llegaron los papás, orgullosos papás. Bienvenidos aquí a este espacio de diálogos de desarrollo de la Universidad del Norte. Gracias, Pau, con mucho gusto. Estamos aquí disfrutando y aprendiendo de todas estas chicas parlamentarias en Colombia y en España. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, estaba hablándonos, Jessica, de esa importancia. Digamos, se escucha demasiado bajo. Bueno, ¿y ahora un poquito mejor? ¿Se escucha mejor? Bajo, bajo. No, parece que hay problemas con el audio, pero bueno, queríamos que nos contara cómo fue ese apoyo que como papás e impulso le dieron a Jessica para poder llegar a donde está ahora. Bueno, el apoyo siempre fue total, pero como decimos, todo tiene un principio. Los papás apoyan, pero si los niños no dan respuesta, es bastante difícil. Pero ella desde pequeña lo tenía claro, sus sueños, lo que quería, y nosotros ahí detrás apoyando. Pequeña siempre decía, cuando tenía 8 años, yo quiero estudiar fuera del país. Yo me quiero ir fuera del país. Yo le digo, pero para eso hay que prepararse, mi amor, hay que prepararse. O sea, eso se lo gana usted. Nosotros la apoyamos, pero se lo gana usted. Y de verdad que ella fue la que forjó en cuanto a prepararse para estar allá. Ella hizo mucho. Nosotros atrás como padres, que es importantísimo en el desarrollo de los hijos, pero ella dio la pauta, ella llevaba la bandera con su disciplina, su principio. Nosotros nos encargamos de afianzarle esos valores y principios que eran los que le daban, porque siempre le decía, tú te vas muy pequeña y el mundo se traga a la gente. Si tú no estás preparada para este mundo, el mundo te traga, mi amor. Tú tienes que ir preparada para que vayas abierta a no dejarte tragar. Y ella me decía, tranquila, mami, tranquila, que yo sé que voy, yo sé lo que quiero y para dónde voy. Y ahí estuvimos nosotros apoyándola, eso sí fue clarito. Tanto que la apoyamos que ella primero se fue a Bogotá, y aún a Bogotá en la Universidad Javeriana, ella seguía haciendo sus vueltas y la hermana decía, pero mamá, yo le decía, el futuro tuyo claro está aquí. Pero ella estaba haciendo paralelo lo de España. Y yo le digo, bueno, vamos a ver, vamos a apoyar, porque no quiero que después digas que no te apoyamos. Se fueron saliendo las cosas, se fueron dando por lo que ella quería luchar, pues y se dio, y ahí está, gracias a Dios. Muy bien. Yo quisiera, Carlos y Janet, que ustedes le dieran un mensaje, un consejo a otros padres de familia para que se preparen y puedan también impulsar, así como ustedes, los sueños de sus hijos. ¿Qué pueden decirle a otros papás que nos estén viendo para algunos tips, algunos consejos que puedan decirles que serán muy valiosos en la educación de sus hijos? Bueno, yo quiero aportar algo respecto a la pregunta, agradecido por ustedes por el espacio que nos dan, pero a los padres y de la Uninorte y en general de Colombia, de todas partes de Colombia, lo fundamental es que nosotros vayamos dándole a los hijos de las cosas que tenemos nosotros dentro, que son principios y valores, pero fundamentados en el amor. Siempre construir sobre el amor, que es la sensación más grande del mundo. O sea, sobre el amor se construye todo. Y en ese amor de confianza y servicio, también hacerle un llamado a los padres a que soltemos a los hijos, que soltemos, a que sueñen en grande, a que se preparen, a que se desarrollen su potencial, porque realmente estamos en un mundo globalizado y la exigencia es que tanto como Jessica, como todos los jóvenes de Colombia, necesariamente tienen que prepararse para este mundo. Estudiar con varios idiomas, estudiar liderazgo, estudiar desarrollo humano y sobre todo eso, desarrollo humano y liderazgo espectacular, porque el mundo es globalizado, el mundo es exigente y nosotros necesitamos que los niños nosotros piensen así y se formen así. Es como no es como dice que hay que prestarle las alas a los niños, no, hay que prepararlos para que utilicen sus alas, que ellos mismos aprendan a volar, pero siempre desde el amor, siempre desde la inteligencia emocional,
educando mucho emocionalmente a los niños porque ellos creen que el mundo es así fantástico. Y el mundo no, el mundo, como dice Janet, te va a comer en cualquier momento si tú no estás preparado. Entonces, si tú no entiendes que a nuestros hijos debemos educarlos emocionalmente desde el punto de vista de la inteligencia emocional para manejar sus emociones y sus sentimientos, para manejar el fracaso, para manejar el miedo, bueno, el niño queda a media. Entonces, todo eso es un contexto que nosotros muy respetuosamente sugerimos a los padres de Barranquilla, de Uninorte, que tomen en ese sentido la preparación integral del hijo y que lo enseñen a volar básicamente con sus propias alas. Hermoso mensaje. Pues si nos está escuchando la doctora y nos está viendo la doctora Larrita Russo, debe estar feliz con este mensaje, porque justamente con un programa que se llama Pisotón se desarrollan todas estas competencias y este desarrollo psicoafectivo tan importante. Antes de que se despidan y les demos paso a nuestra siguiente invitada, yo quisiera que nos contaran qué es lo que más extrañan de Jessica y si quisieran volverla a ver de regreso acá en Colombia, haciendo eso que está haciendo allá, pero aquí. No, nosotros aspiramos y esperamos que ella lo que está haciendo allá lo haga extensivo acá en su país, que la vio crecer y que la formó y que le dio, como dice ella, ese flow caribeño, ¿no? Y creo que sí se va a lograr porque ella lo tiene muy claro. Yo quería darte una anécdota, aparte de esto, me extraña de ella la alegría, ella es muy cariñosa. Una anécdota de su viaje a España, cuando ella se fue, ella tenía sus sueños tan claros, que ella saltando y brincando para viajar y su hermana, su papá, su mamá llorando, que ni se despidió de nosotros finalmente. Y dice, ¡ay, se fue Jessica! Aparte del sobreequipaje que nos tocó pagar por el vestuario de su baile, que siempre lo lleva por delante de todos los tipos de baile que ella hacía. Mamá, te puede quedar lo que sea, pero menos mis libros y mi vestuario de viaje. Entonces fue bastante altico en ese momento lo que pagamos, pero fue muchísimo gusto y que sabemos que fue finalmente lo que le dio a ella el empuje y la disciplina para estar donde está. Gracias, papá y mamá, de verdad, por estar aquí, por estar en mi vida, por criarme y por darme alas, de verdad, que no puedo estar más agradecida con ustedes. Los amo mucho. Okay. Muchísimas gracias a los dos por el tiempo y por compartir este espacio. Excelente, Paola, muy agradecido. Gracias por a la orden. Listo. Claro que sí. Bueno, y tenemos también... Gracias. Y tenemos también a una invitada especial, activista, sobre todo en un tema que lo hemos profundizado mucho porque lo hemos dejado para el final. Ella es Catalina Salazar. Catalina es estudiante de Ciencias Políticas de aquí de la Universidad del Norte y es una líder del grupo Maqueda, que es el grupo que se encarga de trabajar todos estos temas de afro, todos estos temas de equidad en todo lo que tiene que ver con la raza. Y Catalina está súper, ella dice que se siente como navegando en sus aguas, ciencias políticas, comunidad afro, con una admiración profunda por Jessica. Catalina, bienvenida a Diálogos de Desarrollo. Muchas gracias a todos por invitarme, muchas gracias, Paola. En realidad, desde el grupo Maqueda Caína, cuando nos enteramos de esta oportunidad, fue bastante gratificante para nosotros porque pues reconocemos el trabajo de Jessica en cuanto a la expansión de esa identidad afrolatina y también de esos cargos políticos que ella está administrando en estos momentos. Entonces estamos muy agradecidos y pues muy emocionados por esta gran oportunidad. Catalina, cuéntanos primero qué es lo que hace el grupo estudiantil Maqueda y cómo podemos también hacer parte. Excelente. Bueno, el grupo estudiantil Maqueda Caína se encarga de visibilizar la identidad afrodescendiente, discutiendo también aspectos políticos, históricos que muchas veces se invisibilizan de acuerdo con esta ideología del mestizaje, porque lo que busca más que todo es de alguna manera empoderar a las personas que se sienten afrodescendientes o que tienen características, incluso no necesariamente del color de piel, sino simplemente siente que están en su sangre este gran legado que nos dejaron nuestros antecesores. Y también pues pueden hacer parte pues todos los que consideren que pues se quieran unir a esta lucha en cuanto al empoderamiento de la comunidad afro.
Muy bien, y has trabajado también en todos estos temas de colectivos de jóvenes, de colectivos de mujeres, porque sabemos que en algún momento de esta lucha por esta igualdad y esta equidad se junta el tema de la mujer afro. ¿Cómo lo están trabajando desde el grupo Maqueda y qué quisieras decirle a Jessica al respecto? Bueno, el grupo Maqueda Caína, actualmente la presidenta es una mujer, pues se llama Elena García, y discutimos mucho sobre este tema de afrofeminismo, en cuanto tenemos claro de que pues esta violencia machista nos afecta diferente a las mujeres afro, esta sexualización del cuerpo afro, y pues trabajamos en cuanto a temas de discusión, discutiendo, generando propuestas en cuanto a estos temas que nos parecen de gran relevancia, que muchas veces se invisibilizan, que muchas veces no se toma el espacio de discusión, pero esto es lo que hacemos en Maqueda Caína. Pues decirle a Jessica que en realidad es impresionante que en la Universidad del Norte se tome estos espacios, porque no es normal en cualquier universidad, pero que desde aquí, desde la universidad, desde Barranquilla, estamos trabajando para la visibilización de los derechos de las mujeres afro y también construyendo espacios de discusión donde se hable sobre estos temas tan importantes que nos atraviesan a todas las mujeres y en especial pues a las que nos identificamos como afrodescendientes. Al principio Jessica nos contaba que inició estando en grupos estudiantiles, en colectivos, en grupos juveniles, en grupos de mujeres y precisamente Catalina también hace parte de uno de ellos. Entonces yo quiero preguntarte a ti, Catalina, ¿por qué es importante y por qué es necesario que existan grupos estudiantiles desde la universidad, pero aparte grupos estudiantiles que puedan visibilizar a comunidades que históricamente han sido discriminadas? ¿Por qué es que es necesario? Bueno, en realidad cuando llegué a la Universidad del Norte y me encontré pues con estos grupos estudiantiles, a mí en lo personal me gusta mucho participar, charlar, debatir sobre estas ideas y encontrar que en la Universidad del Norte este programa de Uninorte Incluyente, pues liderado por Paola, me pareció excepcional. Pude encontrar un espacio donde reafirmar mi identidad, porque también es un proceso de diálogo con el otro, de reafirmar y también de conocer la situación del otro. De pronto esté en una situación privilegiada y no lo sé, y conocer a otra persona que vive la discriminación y vive pues esta violencia machista desde otro punto de vista, en realidad es muy, muy gratificante y me ha ayudado demasiado en mi desarrollo académico, en lo que yo me proyecto en mi vida personal, y también pues el grupo estudiantil, pues somos esa comunidad que buscamos plantear debates al respecto. Sí. Jessica, ¿cómo le parece este par de jóvenes? Una trabajando por el tema de la mujer, otra trabajando por el tema de la mujer afro. ¿Cómo le parecen estas lideresas? A mí esto me emociona profundamente porque precisamente, como decía al principio, se habla mucho de que los jóvenes y las jóvenes son el futuro, pero en realidad son el presente. Ahora mismo ya hay un montón de conocimiento y un montón de reivindicaciones basadas en las experiencias propias de las personas jóvenes que las instituciones tienen y tenemos el deber de no solo escuchar, sino hacer nuestras. Es decir, muchas veces no se escucha a los jóvenes y muchas veces se escucha a los jóvenes, pero desde una perspectiva adultocéntrica, ¿no? Que es como, ay, mira, no sabes nada de la vida y ya cuando crezcas entenderás. Cuando en realidad es una generación que está pidiendo a gritos formar parte de la agenda de las decisiones, en la línea de la agenda feminista, tomar decisiones sobre su propia vida, porque nadie conoce mejor la problemática de las jóvenes que ellas mismas. Así que a mí esto me emociona profundamente, también me pedí los temas de juventud, precisamente por esta necesidad que hay de que las voces jóvenes sean escuchadas hoy, porque ya mañana igual no tenemos planeta, ¿sabes? No hemos hablado del cambio climático, pero por ejemplo, a través de la visibilización también del cambio climático, de los feminismos, de lo que ha pasado con los movimientos antirracistas a nivel mundial, muchos de ellos son súper liderados por personas jóvenes. Entonces nos están marcando la agenda y es responsabilidad de las instituciones escuchar. Y me encantaría irme a tomar un café, una aromática o lo que sea con Catalina y un jugo de zapote, o decoroso, por favor. Acá te esperamos, Jessica, con los brazos abiertos. Esperemos que todo esto pase pronto y desde ya estás invitada aquí a la Universidad del Norte
Antes de terminar, unos comentarios también de las personas que están conectadas. Estela Jaramillo dice, gracias por compartir esta excelente entrevista. Mujeres así son las que necesitamos. William Consuegra dice, saludos desde Cali. Cali Conectado dice, la mujer forma parte activa en el desarrollo de nuestra sociedad. Laura Cardona dice, muy valioso este espacio, además de promover la igualdad y la equidad más allá del género, la importancia de la familia y construcción de sociedad. Carolina Villamizar dice, gracias Uninorte por este espacio tan interesante y cálido. Cristi, dejo para que cierres. Ay, muchísimas gracias, Paola. A ti por la invitación, por el espacio, a nuestras invitadas, a Catalina, a muchísimos éxitos y con muchísima fuerza a que siga liderando espacios juveniles, a Jessica, también nuestros mejores deseos desde Barranquilla, te enviamos un fuerte abrazo y estaremos también muy pendientes de todo eso que puede liderar una colombiana y una afrolatina en Cataluña. Muchísimas gracias también a Uninorte por este espacio, a todas las personas que se encuentran conectadas. Los invitamos a que sigan súper atentos de toda la programación que tiene la Universidad del Norte a través de eventos virtuales y espacios como este para seguir construyendo academia, pero aparte seguir construyendo sociedad. Muchas gracias a todos y que bueno, tengan un feliz día y una linda mañana. Hasta luego. Bueno. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.